Bueno, vamos a continuar con la serie Católicos con Doctrina. En esta oportunidad vamos al episodio número 13, un recorrido por nuestro catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, un catecismo que se lo ha publicado durante el papado de San Juan Pablo II. Em, y hoy vamos a hablar de tres puntos del 56, de los numerales 56 al 58, que tienen que ver la alianza con Noé. En el numeral 56, para hacer este recorrido al catecismo juntos, nos dice: una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. En esta primera parte pues vemos un enfoque que creo que vamos a rescatar de esta primera parte, que es el Dios desde que el pecado entró en el mundo, ha hecho esfuerzos por erradicarlo, por quitarlo. El único punto quizás que juega, voy a atreverme a decirlo así, en contra de la voluntad de Dios, es nuestra libertad. Ha habido signos, señales, prodigios, castigos en momentos donde la Biblia expresa, por ejemplo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo que pasó con el diluvio universal. Y efectivamente lo que Dios buscaba en estas imágenes, en estos hechos, era erradicar el pecado. ¿Qué ocurre? El pecado es algo que está intrínseco en la naturaleza humana y por eso es que la situación ocurrida o derivada de Adán y Eva eh, dejó una honda herida en nuestra naturaleza humana. Por eso es que decimos que todos nacemos con el pecado original, porque la debilidad de la desobediencia, la debilidad del desconocimiento de Dios, de su autoridad y de su amor, de su plan y su proyecto, es lo que hace precisamente que nosotros entremos constantemente en ese ciclo de pecar. Pero, bueno, Noé representa justamente una de las tantas alternativas, opciones, acciones que tomó Dios para salvarnos. En el numeral 57 nos dice: este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, confiado por la providencia divina a la custodia de los ángeles, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perseverancia, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero, a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Otro hecho importante que destaca este numeral, siempre se centrado en lo histórico, son hechos ocurridos, es esa visión de, de lo pagano. ¿Qué era lo pagano? Lo pagano era todo lo que no rendía culto al Dios verdadero. Cualquier rito, o sea, lo pagano y el paganismo y la idolatría van de la mano. Cuando nosotros, y hoy nos reímos de esas cosas, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, yo lo llamo así, el Dios principal y los dioses alternativos. ¿Qué es el Dios principal? Bueno, nadie discute que hay un Dios todopoderoso, salvo los ateos o las personas que practiquen otra religión. Pero entre cristianos, esto lo estoy hablando entre cristianos católicos, nadie discute que hay un Dios Padre Creador, que Jesucristo es el Hijo Salvador y el Espíritu Santo es el santificador o el consolador. Pero también tenemos los dioses de más bajo nivel, que es donde entra, por ejemplo, la suerte, los ritos, la astrología, las técnicas que además invoquen prosperidad. A mí me sorprende cómo inclusive dentro del área católica, no me enfoco en ninguna manera en particular, o sea, no estoy hablando de una pastoral de una iglesia o de un colegio, estoy hablando de la sociedad general cristiana entre bautizados. Es muchísimas las personas que se niegan a renunciar, primero a reconocer que tienen dioses paralelos y segundo a buscar una salida a ello, que hay que buscarla porque además corremos el riesgo de lo que dice el texto, de la idolatría. Vamos a entrar en el paganismo y vamos a entrar en ofensas a Dios. Dios no merece que su lugar sea ocupado o compartido con nadie.
Yo siempre hablo del fracaso que tuvo, que además eso lo aprendí yo de una prédica de un sacerdote, no es mi investigación. Pero como a San Pablo le fue tan mal en Atenas, una ciudad que además era una ciudad politeísta, abierta, como hoy podemos ver muchas sociedades del mundo occidental, abiertas a todas las culturas, a todas las creencias, todos cabemos, nada es condenable. Los griegos eran de avanzada, en teoría, entre comillas, en ese sentido. Ellos, Pablo se da cuenta que tenían un espacio, tenían diferentes dioses y en una gruta estaba algo que decía vacía, decía al Dios desconocido. Y Pablo quiso meter a Jesús allí, quiso meter al Dios de Israel allí, al Dios revelado allí, en cohabitando con con los dioses falsos o en una suerte de politeísmo compartido. Ese fue parte del fracaso de Pablo. Pablo no vino, o quizás buscando caer bien, no ser rechazado ante una sociedad tan culta y de vanguardia, lo que es Occidente hoy, pues fueron los griegos por mucho tiempo. Este, quiso no cuestionar lo que ellos creían, sino incorporar un Dios nuevo. Y ese fue el gran error. Entonces yo creo que eso también nos invita a pensar mucho. Y finalmente el numeral 58 nos dice, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, la figura de Cristo, o los judíos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la Escritura expresa que qué altura de santidad puede alcanzar los que viven según la alianza de Noé a la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Fíjense que ya para terminar, hay un deseo de unidad, hay un deseo de unificación que hoy más que nunca pareciera que está cuestionado. A mí cuando yo escucho la sinodalidad, hoy hay gente que la ha interpretado para cualquier cosa. Casi que caminar con ideología de género, con ateos, vamos a agarrarnos todos de la mano y hagamos una sola energía y una sola fuerza como especie humana. Eso no es la sinodalidad. El deseo de Jesús es un deseo muy claro. Es el deseo de que todo el mundo crea en Él, crea en su mensaje, crea en su buena noticia que Él vino a traer y lo acepte como Salvador. Eso quiere decir que tiene que haber un trabajo de evangelización. Uno tiene que pararse ante un musulmán, lo digo metafóricamente, no lo tomemos a lo literal, pero que uno tiene que estar ante un musulmán, ante un judío, ante un nueva era, ante un coaching, ante una persona que no cree en nada y predicar con certeza, con autoridad, algo que escuchaba en un breve taller que hice sobre el marketing digital. Era como un preámbulo para ofrecer un curso, pero estuvo muy interesante. Y decía que el que vende un producto tiene que venderlo con autoridad. Tú no puedes estar ahí divagando de una forma dubitativa, como bueno, que sí, más o menos. No, usted tiene que hablar con autoridad. Usted tiene que decir con firmeza que Jesucristo es Dios. Y esto es lo que destaca el catecismo cuando habla de las naciones, porque por lo menos Job, que lo cita allí, Job no era parte del pueblo de Dios. Y así como él, había muchas personas que, que tampoco eran propiamente del reino de Judá. Por ejemplo, recuerdo el profeta Amós, que era del reino del norte, un reino separado con el del sur, y Dios lo llama y lo llama a predicar. Cuando este poco de ancianos fueron llamados por Moisés para bueno, recibir la unción y predicar, y que iban a recibir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, para predicar con ardor la palabra, habían dos que no estaban en el grupo de la tienda. Y hubo un grupo de personas que, bueno, mira, que allá hay dos que no están con nosotros, pero están predicando. Y Moisés dijo, ojalá todo el mundo fuera profeta. Entonces, de eso sí se trata, de que nosotros entendamos que Dios, el verdadero Dios, se puede revelar en cualquier cultura, en cualquiera, y puede hacer presencia a través de muchas formas que son misteriosas para nosotros, que no encajan dentro de nuestros rituales, de nuestras formas. En eso estamos claros. Pero lo que no es negociable es la figura salvífica de Jesús. Lo que no es negociable es su sacrificio por toda la humanidad por nuestros pecados. Eso es lo que hay que defender y eso es parte de la alianza. La alianza con Noé, fue no volver a enviar un diluvio,
Y eso lo representa el secuestrado arcoíris que hoy tenemos, que ya no representa en nada esa alianza, sino otras cosas. Pero de eso se trataba la alianza con Noé. Era, ocurrió el diluvio y luego él hace una alianza que más nunca volvería por esa vía a destruir a la humanidad. Y la ha mantenido. Pero nosotros nos estamos encargando de otras maneras de destruirnos y de separarnos de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque esa ambición de Babel, la ambición de Babel no era llegar al cielo para ver qué había allí. La ambición de Babel era llegar al cielo para conquistarlo y seguramente poder decir que ya nada es imposible para nosotros. Camino que actualmente la humanidad trota, corre, se desliza además de manera acelerada, porque como decía un coaching, y ya con esto termino, es que el problema de los seres humanos es que no sabemos detenernos y decir hasta aquí. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.